desde afuera, rompiendo la realidad. Estamos por primera vez con el diputado Alberto Sef. Le agradezco mucho la presencia, diputado. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien. Muy contento de tenerlo. Hacía mucho que teníamos ganas de conversar con usted, diputado. Arranquemos por lo que pasó en la jornada de ayer. ¿Cómo ve el tema del presupuesto? Bueno, el presupuesto es una ley que es fundamental, más allá de que generalmente no tiene los parámetros reales que expresen la situación que se vive, sobre todo económica. Ejemplo, se prevé en este presupuesto que tiene media sanción de la Cámara de Diputados una inflación anual del 60% para el año 23, a todas luces mucho más baja que la que lamentablemente va a existir, salvo que se produzca un milagro de baja del gasto público, del déficit fiscal consecuentemente, y una restauración de la confianza que está lejos de avisorarse. Por lo tanto, lo que veo es que se sancionó como habíamos previsto. Nosotros desde Juntos por el Cambio, más allá de diferencias, siempre dijimos que no queríamos que el gobierno carezca de presupuesto el año 23 y que de esa manera posibilitarle al Ejecutivo que esgrimiera que nosotros ponemos torpedos o piedras en el camino, y además eso abriría la posibilidad, que también hay que tenerla muy en cuenta, de que el Poder Ejecutivo tendría muchísima más discrecionalidad para manejar los recursos, porque al no haber ley que lo limite, todo se maneja con asignación de partidas por DNU, y esta discrecionalidad al final es como una especie de boomerang, porque por un lado quedaría sin presupuesto, demostrando la oposición que estamos frente a un presupuesto que no se compadece con la realidad, como decía, pero por el otro lado eso favorece la arbitrariedad del gobierno en el manejo de los recursos fiscales. Por lo tanto, el saldo es positivo en cuanto a que tenemos presupuesto y que evitamos varias cuestiones. Primero, delegación de facultades del Congreso al Ejecutivo, eso lo limitamos la posibilidad de que maneje la modificación de las alícuotas de retenciones a las exportaciones rurales, lo cual es algo muy alentador para el sector productivo agrario y pecuario, porque evidentemente había una amenaza de aumentar las retenciones, cosa que sería, además de absurda, verdaderamente letal para la gran fuente de recursos de exportación que tiene la Argentina, un sector productivo por excelencia como es el campo. Logramos que no se impusiera más bien como hostigamiento que como una medida fiscal el impuesto a las ganancias al Poder Judicial, sobre todo teniendo en cuenta que el impuesto a las ganancias ya está vigente para el Poder Judicial desde el año 17, y que en 5 o 6 años prácticamente el 90% del Poder Judicial pagará ganancias. Es decir, que no había por qué producir este conflicto artificioso y políticamente agresivo. Nosotros lo evitamos, incluso hubo gente del oficialismo que se opuso y votó en contra. También evitamos algunas otras demasías, pero no logramos evitar el privilegio para los camioneros, el único gremio al que se le da un plus especial, demostrando de que hay una complicidad política con ese sector que tendrá que ver seguramente con el entramado del poder del oficialismo, lo poco que le queda del poder al oficialismo, y lo logramos lamentablemente evitar un nuevo impuesto, que es la tasa a los viajes aéreos, que hoy parece muy ridícula, de 250 pesos, pero que bueno, después sabemos cómo empieza
y nunca cómo termina los nuevos impuestos que se van estableciendo, ¿no? Alberto, usted me hablaba del entramado del poder y yo tengo que serle muy franco a las nuevas generaciones. Acef no solo es un diputado, ha sido un armador político histórico importantísimo entre la política argentina. Se hace un poco el tonto con algunas cosas, pero es muy buen armador, de los mejores que ha tenido este país. Aunque ahora esté un poco en otro rol, no sé bien por qué, porque hay gente que debería mantener los lugares. Usted ha decidido tomar otra figura. Ahora la pregunta es, dentro de Juntos por el Cambio, usted ve que hay mucho candidato. De esos candidatos, ¿cuál puede ser competitivo electoralmente, pero de verdad? No por la intencionalidad de declamarlo, de verdad, con los votos en el bolsillo. ¿Cuál puede jugar de verdad? Yo creo que de verdad, para jugar, para ganar, Claro, usted sabe de esto, Acef, usted sabe mucho de esto, está armado en muchas Juntos por el, veces. en Juntas por el Cambio hay una gran candidatura que es la de Patricia Bullrich, que es la que mejor imagen de gestión tiene, la que cuadra perfectamente a la necesidad de orden y ley que tiene la Argentina, porque la verdad que hoy la Argentina ya no le hace asco al orden, que antaño le decían que era sinónimo de represión, y hoy todo el mundo sabe que si no nos ordenamos, en todo sentido, no solamente en la cuestión de los piqueteros, sino el orden profundo que debe tener una sociedad, bueno, no vamos a poder progresar. Orden es progreso. Y la ley, mala incluso, es mejor que la ausencia de ley, la violación de la ley. Y ella representa esas dos cosas, orden, ley, progreso. Y creo que es la candidata más fuerte que tiene Juntos por el Cambio. Sin perjuicio de lo cual, le digo que si surgiera de las primarias, que precisamente las quieren anular para evitar que se dirima en forma pacífica y democrática una cuestión como es la candidatura de la principal alternativa de poder que tiene la República Argentina, que es Frente Juntos por el Cambio. Si surge en esa primaria otra candidatura, tenga la seguridad todos los oyentes y todo el mundo que nosotros nos alineamos con quien gane para ayudarlo. Eso no es oportunismo, simplemente es regla democrática. El que gana administra y conduce, y el que pierde ayuda a esa El que pierde conducción. acompaña, le faltó a Acef para recordar alguna vieja época. Le faltó el que pierde acompaña para recordar alguna época anterior. Sí, claro, pero es que hay cosas que digamos, ya están naturalizadas, son las que corresponde y pertinentes, más allá del origen, la etiqueta que se les pueda poner. Hay cuestiones ya que son de todo, ¿no? Le quiero preguntar a Alberto, ¿cuál es el límite del uso de la fuerza por parte del Estado? ¿Habría que entrar con el ejército en algunos lugares, como dijo Bullrich? El límite del uso de la fuerza legítima por parte del Estado es el límite que establecen los acontecimientos, los hechos. Además la ley lo prevé. Si usted tiene una cuestión que basta con la policía local, es con la policía local, y además con los protocolos que tiene la policía local, que nunca debe emplear armas de fuego, sino en una situación de extrema, digamos, gravedad. Si está rebasada la fuerza local, la auxilian las fuerzas federales, es decir, la gendarmería, la policía aeroportuaria, la prefectura, la policía federal, obviamente, y si ambas, las cuatro, y la primera, que es la policía provincial, están superadas, entonces se pide el auxilio de las Fuerzas Armadas. Lo ha hecho el señor Gabriel Boric, presidente de izquierda, que hace 5 años estaba manifestándose en Santiago, vociferando contra el régimen, no digo él, pero muchos de sus compañeros, incendiando bienes públicos, incluso las estaciones del subte, etcétera. Hoy ha militarizado la Araucanía, que está del otro lado, donde está el problema mapuche que nosotros tenemos, con una minúscula minoría que no reivindica, y esto quiero que quede claro, tierras para pastorear, sembrar o vivir,
sino que está reivindicando una soberanía nacional separada de la soberanía nacional argentina en un hecho gravísimo. Mauricio Macri dijo hace algunos días, si tiene que haber muertos, que los haya. ¿Usted está de acuerdo con esto? Yo no sé si dijo eso, yo no lo escuché. Yo estuve el otro día en la presentación de su libro ahí en la Rural, escuché un discurso muy equilibrado, había un diálogo, no escuché en ningún momento que haya dicho eso, y si lo dijo, me parece que no tiene sentido haberlo dicho de esa manera, porque es como convocar a los fantasmas. Yo creo que lo que tiene que haber es ley y orden, vamos por lo positivo. Y si alguien provoca una situación que viola la ley y la orden y genera extrema gravedad y peligro para la sociedad, bueno, la sociedad misma será la que reclame la actuación en la medida proporcional que corresponda de las fuerzas de esta ley. ¿El gremialismo es un animal herido? ¿Cómo? ¿El gremialismo es un animal herido? Pues, perdón, que no te entendí la pregunta. ¿El gremialismo es un animal herido? El gradualismo. El gremialismo, los gremialistas. El gremialismo es un animal herido. No, el gremialismo es un animal superado. ¿Pero por qué superado? Porque durante años y años se ha venido reduciendo la fuerza laboral. Y el gremialismo, en lugar de defender el trabajo, defiende las llamadas conquistas sociales de los pocos trabajadores que quedan, impidiendo la toma de nuevos trabajadores. Es decir, que es algo realmente absurdo. El gremialismo, en vez de favorecer que haya más empleo, desfavorece, desestimula la creación de empleo con el peligro de la industria del juicio y tantas otras cosas, y genera una situación donde el primer afectado son los trabajadores y la agremiación de ellos, porque cada vez tienen menos trabajadores, y lo demuestra el hecho de que son mucho más potentes los movimientos sociales que la CGT. ¿Qué habría que hacer con los movimientos sociales y con la CGT? Pero lo que hay que hacer es generar condiciones para que haya trabajo. Y entonces, por sí mismos, esos movimientos sociales se van a ver, primero, plenamente satisfechos. Y si no es así, van a mostrar que son movimientos políticos. Entonces tendrán que transformarse en movimientos políticos y no invocar la necesidad, la vulnerabilidad, la marginalidad de la gente, porque la gente, en vez de ser marginal y de ser vulnerable, va a tener trabajo y va a ser cada vez más digna. Perfecto, Alberto, pero eso no va a ser de un día para el otro. ¿Cómo hacemos mientras tanto? Claro, no va a ser de un día para el otro, pero ¿Cómo? cuando la gente ve que su esfuerzo y el esfuerzo colectivo va en buen rumbo, tiene sentido y vale la pena, la gente lo hace. Lo mismo que una familia. Si el padre de familia sabe toda la familia que va a jugar la plata en el casino o no sé dónde, y dice que hay que esforzarse, bueno, no hay motivación para que la familia se esfuerce, pero cuando la familia ve que el padre de la familia o la madre de la familia realmente se arremangan y ponen todo lo que tienen de sí para llevar adelante la cosa, entonces todo, hasta el último chico de la familia, dice, no, vale la pena porque esto va, este sacrificio de no ir a ver un partido de fútbol, de no ir al cine, de no salir al club, de no comprarme una zapatilla, vale la pena porque realmente veo que mi familia me está llevando por el buen rumbo, porque esto va a sanear nuestra economía, va a equilibrar las cuentas de la familia y nos va a llevar a una situación regular y normal. Que eso creo que es lo que falta, esa certidumbre que hay que darle a la Argentina de que somos capaces de poner rumbo certero a esta situación declinante que vivimos, declinante en todos los aspectos, ¿no? ¿La salud y la educación deben ser públicas o privadas en Argentina? No, pero dilemas de ese tipo no puede haber, no, basta de falsas opciones, no, tiene que ser pública y tiene que ser privada, tiene que haber una concertación y coordinación de ambas, tiene que, muchas veces, y lo mostró la vacuna, que la actividad de salud privada brindó su infraestructura para los vacunatorios, fue parte de todo el proceso, lo mismo que la educación. Ojalá que tengamos una educación pública de excelencia como teníamos antes y que prácticamente
en las escuelas privadas sean simplemente eso, escuelas privadas para algún sector que pueda creer que eso mejora la educación de sus hijos. Pero mientras tanto la escuela pública está igualando para arriba, está generando lo mejor para todos los argentinos, y eso es lo que justamente todos queremos, es decir, una escuela pública donde haya docentes, no como dicen ahora, trabajadores de la educación, que no sé qué sentido estúpido tiene decir trabajadores de la educación cuando son nada más ni nada menos que señores docentes, que por supuesto son trabajadores, pero lo que quiero decir que esa palabrita que le emplean es simplemente para degradar lo que justamente se ha degradado, que es la educación pública, y en nombre de ella la han casi destruido. Esto de las tomas de colegio es absurdo. ¿Cómo va a haber tomas de colegio? Yo sé lo que es un centro de estudiantes, porque fui presidente del centro de estudiantes de mi colegio, y era vanguardista en ese momento, prácticamente no había centro de estudiantes, y sé que no estamos para hacer huelgas, sino era para hablar con el rector, hablarle del gabinete de química que necesitaba más insumos, hablarle de algunas otras cuestiones, y era diálogo, y era un ejercicio democrático, ya prácticamente, como iba a decir, precursor de lo que uno tenía como vocación. Era muy bueno, pero no había ese envalentonarse y decir, tomo el colegio. Tomo el colegio. ¿Qué quiere decir tomo el colegio? ¿Cómo puede ser que se llegue a eso? El Colegio Nacional de Buenos Aires, heredero del primer colegio que tuvo la ciudad de Buenos Aires en su historia, San Carlos, Colegio Real de San Carlos, el gran colegio que era un orgullo de Buenos Aires. Mire cómo ha terminado el Colegio Nacional de Buenos Aires, nuestra primera institución secundaria del país. No puede ser. Era un orgullo, hablando de privado. El que decía yo estudio en el Colegio Nacional de Buenos Aires era mucho mejor que decir que estudiaba en San Jorge o cualquier otro colegio privado. Esa era la Argentina que yo viví cuando era chico. Bueno, las dos últimas, Alberto. Primero que nada, ¿hay que cerrar algún ministerio? ¿Hay que achicar el Estado? ¿Y por dónde empezamos? Sí, no tenga ninguna duda. ¿Por dónde empezamos? 21 ministerios, hay que ir a 10. ¿Por ¿Por dónde dónde? empezamos? Por todos los ministerios, todos los ministerios que son prescindibles como tales. Por Porque yo ejemplo, para atender para atender el turismo yo no necesito un ministerio, de ninguna manera. El turismo solo fluye si yo pongo orden en la macroeconomía y seguridad en las calles. Nada más, ya está. Con eso ya fluye el turismo, porque la Argentina tiene lugares bellísimos para el mundo entero, y va a ser hasta que fluyan chinos, que con que el 1% de los turistas chinos vengan a la Argentina, vamos a tener 2 millones de chinos, y que van a gastar plata y la van a dejar vía macroeconomía mediantemente ordenada, la van a dejar en el Banco Central y no en el cambio de las cuevas. Entonces, no tiene que haber el Ministerio de Turismo, por ejemplo. No tiene por qué haber. ministerio... Además es un error creer que porque una oficina tiene rango de ministerio es más importante el tema. Desde una oficina, Perón, para hablar de un antecedente conocido, no necesitaba ministerio para hacer todo lo que hizo desde Previsión Social. Era una mera oficina. O no era el Ministerio del Trabajo, no existía en ese momento. Ministerio de Salud y de Educación, le pregunto, ¿cómo los mantendría o qué haría con Por eso? supuesto que sabemos que salud y educación necesitan tener un rango elevadísimo en el ordenamiento de la administración pública, pero también sabemos que resulta que la educación y la salud han sido prácticamente trasladadas por la Constitución de 1994 a las provincias. Entonces nos encontramos con un Ministerio de Educación de la Nación que no tiene una sola escuela a cargo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Los que tienen que jerarquizarse son los Ministerios de Educación de las provincias. El Ministerio de Educación de la Nación es nada más que un coordinador general que pueda ayudar a que se equiparen los niveles de enseñanza, de aprendizaje, de capacitación. O sea, podría ser subsecretaría de Educación, digamos, a nivel nacional. No sé, eso es una cuestión nominal, opinable, que no tiene ninguna importancia por lo que le acabo de decir. El Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires
es el que más me preocupa, porque es justamente donde está la mayor cantidad de alumnos y la mayor cantidad de necesidades. Sí. Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires. Ahí sí, ¿y sabe qué? Hasta hace poco era dirección de escuela. Así que fíjese cómo son las cosas. Por un lado, el kirchnerismo reclama en el orden nacional que haya un ministerio, y en la provincia que gobiernan hace tantos años, salvo el intervalo de Vidal, fue dirección de escuelas. Y funcionaba bastante mal, le aclaro yo, habiendo sido parte de Y la... funcionaba bastante pésimamente mal, valga la redundancia. Habiendo sido parte de la educación pública, funcionaba bastante mal en aquel momento. Se supone que Por algunas supuesto. cosas hoy han mejorado, esperemos que así sea. Le pregunto, Algunas cosas han mejorado. le Eso pregunto, es una opinión suya que yo respeto, pero que no la comparto. le pregunto, ¿qué hacemos con las personas con discapacidad, con la Agencia Nacional de Discapacidad? No, eso es un tema muy delicado que hay que cuidar con sensibilidad y con toda capacidad y eficiencia en el manejo, por supuesto. De ninguna manera hay que hacer otra cosa que la que acabo de decir. Ahora, eso sí, pensiones por invalidez truchas, no, porque eso afecta a los verdaderos necesitados de pensiones por invalidez. Hay Yo, pueblos del interior del país donde el 80% de la población está pensionada por invalidez. Eso truchada. yo tengo una discapacidad de nacimiento y tengo que serle muy claro en esto. El problema con esto, ¿sabe cuál es? Que mientras se hacen las investigaciones, se averigua que está muy bien que se haga, y me parece perfecto que se transparente, hay un montón de gente que se queda sin la atención de la obra Es social cierto, durante un montón de es cierto, tiempo. Pasó con es Gabriela cierto. Michetti durante años y todavía hay gente que no recuperó su obra social. Y es muy grave Es y cierto, parece que es nadie lo cierto, ve. es cierto, paga justos por pecadores, como se dice, es cierto, es cierto. Entonces, en ese tipo de cuestiones yo considero que un hombre con su capacidad política tiene que estar por encima de lo que estuvo el gobierno de Mauricio Macri, y esperamos mucho de nosotros que usted ponga su inteligencia para una mejor coordinación que la que logró Cómo no, Michetti en un... yo me comprometo para eso, porque es Ujú. una noble causa. Le agradezco muchísimo, primero, el compromiso, segundo, discúlpeme que lo ponga en este lugar, pero también hay que decir las cosas que han pasado y han sido graves también. O sea, hay que Sí, transparentar sin duda, hay que transparentar, pero hay que encontrar los métodos para transparentar para que no pague un montón de gente que no tiene por qué pagar, ¿no? Me parece a mí, sí, ¿no? de acuerdo. Es una opinión. Alberto, para cerrar, ¿cómo quiere cerrar la entrevista? Le agradezco mucho el tiempo. Con un saludo y con una esperanza dentro del pesimismo general que reina en la Argentina, una esperanza de que podamos encaminar las cosas. Esa es nuestra voluntad. Yo les reconozco que es muy difícil, muy complejo, que hay muchos problemas, Ujú. incluyendo que se filtran también algunos egos, Claro. pero creo que podemos salir adelante. Creo que Bullrich podemos es, salir Bullrich es adelante más con candidata un que cambio. Bullrich es más candidata que Macri y la Reta juntos. No, no sé si puedo decir semejante cosas juntos. Yo lo que digo es que es buena candidata, que es una candidata que se ha preparado, Bueno, que hoy en tiene las una PASO buena... le gana a los dos, ¿eh? Yendo a la PASO de Claro, hoy, con los números de hoy, gana Bullrich a la interna. Si la interna fuera hoy, le gana a los dos. sí, 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 sí. Sí, y la ha ganado, yo le puedo asegurar. Esto está produciéndose a pulmón. Ella Ujú. hace un esfuerzo descomunal, un esfuerzo físico incluso, por supuesto mental, intelectual, pero físicamente está en el Gran Buenos Aires, a la tarde va a otra reunión, a la noche un programa de televisión, más tarde, ahora en este momento tenemos que entrar a un Zoom con ella, y realmente es un Usted la trabajo. conoce hace muchos años, ¿verdad? Sí, sí, así ¿Cuál es. cuál es la evolución que le ve a la Bullrich de hace 20 años atrás a la de hoy? Yo diría que ni siquiera te podría decir que ha madurado, porque siempre fue una chica capaz, una chica con iniciativa, siempre fue vivaz, por decir así, en el sentido de que activa, eh, definida, comprometida. Ahora la veo, por supuesto, más aplomada,
más segura, más dentro de un equilibrio con el que trata de siempre mantener la situación, porque es una situación difícil, la interna y la general del país. La veo con mucha templanza, pero también con mucha definición. Me parece que la nota distintiva de ella es que ella se define. Y no se define sobre cuestiones menores, sino sobre cuestiones cruciales, como por ejemplo eso de que si es necesario hay que convocar a las Fuerzas Armadas, pero como una medida extrema y no, obviamente, así a la Bartola, ¿no? Con todo el respeto del mundo, Alberto, y conociendo su trayectoria, usted es un hábil declarante y es un viejo zorro político en todo este juego. ¿Macri está jugando a ser candidato o va a lanzar una candidatura? ¿Cómo lo ve? Quiero su lectura. No, yo creo que él primero juega a mantener su rol de ser un gran ordenador del espacio, tener un rol como expresidente en ese sentido. Él lo ha logrado eso, mantiene el respeto por la investidura que tuvo, que no es poco, y él, en vez de deshilachar esa investidura, la ha engalanado, la ha consolidado. El otro día cuando dijo, hay algo que me emociona y que se lo quiero decir, que estén todos aquí y que los vea juntos. Por ejemplo, ahí está una clave de que él quiere ponerse por encima de las disputas y justamente ser un factor ordenador. Ahora, si la verdad, si una encuesta seria, confiable, y no una, sino varias, y el estado de ánimo social en marzo dice queremos que vuelva Macri, bueno, obviamente que Macri se va a presentar. Hoy dice que gana Bullrich, ¿eh? Hoy dice que gana Bullrich. Bueno, hoy, pero por eso, esto es una película. Yo no quiero aventurar eso porque es hipotético. Eso no pasa hoy, justamente. Entonces, como no pasa hoy, manejémonos con lo que pasa hoy y con lo que queremos que pase en el futuro, que es que haya una fuerte candidatura que represente el cambio, que si no hay cambio no somos nada, eso se ha dicho y quiero que quede subrayado, o hay cambio o no somos nada. No venimos a emparchar, no venimos a darle una mano de pintura a la fachada, no, de ninguna manera. Si venimos es para cambiar, incluso hasta asumiendo los dolores que significa el cambio. Un parto significa un dolor de parto, una curación, una sanación significa un dolor previo, y el tránsito hacia la sanación es doloroso, pero es hacia la sanación. Bueno, eso es lo que nosotros estamos planteando, pero con seguridad, no diciendo esto para que, como se dijo por parte de Fernández, que iba a haber asado para todos, qué sé yo, y hoy la ladera está cada vez más vacía, como todos sabemos. No, tenemos que hablar en serio sin mentir, y eso me parece que es la clave de esta situación de hoy. ¿Tiene que haber fórmulas cruzadas en la coalición opositora o solo fórmulas puras del PRO y del radicalismo, por ejemplo? No. Tiene que ser una fórmula cruzada, en mi criterio, una fórmula cruzada para que sea integradora. Bueno, Alberto, creo que no dejé nada por preguntarle. Si de algo me olvidé, agréguelo usted, el espacio es suyo. No, muchas gracias. Quedamos en contacto y saludos a la audiencia. Un verdadero gusto, Alberto. Un placer conocerlo y un placer tenerlo al aire. Gracias, de verdad. Abrazo grande. El bucle. La verdad sin vueltas.